Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Lucas 9, versículos 28 al 36. Continuamos en este párrafo que, como yo dije el jueves pasado, vamos a detenernos un buen tiempo con el propósito de poder sacarle el mayor provecho posible a esta porción de las Escrituras que tiene características singulares, irrepetibles. No es que el Señor, por ejemplo, varios milagros se repiten en un sentido en cuanto a la magnitud, a la forma, a la enfermedad que el Señor sana, como el caso de los leprosos, sanó a más de un leproso, bien sabemos, el caso de los ciegos, dio vista a más de un ciego, pero en el caso de esta situación, de este incidente que ocurrió en el ministerio del Señor Jesucristo, tenemos una singularidad, es único, no se repite en ninguna otra parte de las Escrituras. O, quiero decir, del ministerio de Jesús, porque se reitera en tres evangelios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Nosotros vimos en la primera oportunidad que estuvimos aquí en este texto, vimos unas generalidades, ¿verdad? Lo que más o menos podemos apreciar en términos simples, las razones por las cuales el Señor se transfiguró y cómo esto ayudó a su propio ministerio, lo que iba a enfrentar posteriormente, que era la cruz, y cómo también ayudó a la fe un poco tambaleante de los discípulos por lo que el Señor les acababa de decir. El Señor había hablado de muerte, de sufrimiento, de aflicción, de llevar la cruz, de situaciones que obviamente tienen que haber confundido un poco a los discípulos y haberlos desanimado un tanto. Por tanto, lo que vimos el jueves pasado tenía relación con eso. Hoy vamos a entrar un poco ya en el texto propiamente tal y vamos a hacer un análisis de los versículos 28 y 29. Y vamos a ver cómo la transfiguración no es un evento más en la vida de Jesús, aunque todo en la vida de Jesús es significativo. Sin embargo, este evento particular de la transfiguración está arriba en un grado superlativo. Contextual y cronológicamente marca un punto de inflexión en la última parte del ministerio de Jesús. Lo hemos reiterado muchas veces. La última parte del ministerio de Jesús y la última parte del ministerio en Galilea en particular comienza con la pregunta que Jesús hace a sus discípulos respecto a quién es Él. Desde ahí en adelante son aproximadamente 6 meses en que Él va a descender a Jerusalén, va a descender desde el norte al sur, en ese sentido hablo, y entonces va a ir a la cruz y morir en esa cruz de vergüenza por cada uno de los cuales Él había escogido antes de la fundación del mundo. Ya se hacía inminente que el monte Calvario estaba muy cercano, era ya visible desde el punto de vista de la cronología, el tiempo ya se estaba cumpliendo para que Jesús cumpliera su perfecto, valga la redundancia, cumpliera su perfecto plan en Jerusalén. Como preparación para ello era necesario, sin embargo, conforme al plan de redención, que ascendiera a otro monte antes del monte Calvario, y este es el monte de la transfiguración, Pedro le llama el monte santo, donde sería manifiesto que quién era él, es decir, en su carácter esencial, a 3 de sus discípulos, que lo expresado por Pedro en Cesarea de Filipo, que había dicho: Pedro, tú eres el Cristo de Dios, y ahora sería testigo presencial de esta verdad. La transfiguración no hace otra cosa que mostrar que lo que Pedro declaró respecto a la identidad de Jesús, ahora pueden verla a ellos con sus propios ojos, quiero decir, y oírla con sus oídos respecto a cómo el Padre lo también
lo dice, y este es mi Hijo amado, a él oíd. De tal manera que hay aquí una evidencia de que lo que dijo Pedro era así. Ahora, esto que vio Pedro con sus propios ojos y Juan también, es lo que marcó la vida de ellos, de esos discípulos. Más adelante lo vamos a desarrollar un poco más, pero es significativo porque no es un evento más en la vida de Jesús, sino que es un evento singular. Este singular acontecimiento de la transfiguración se puede apreciar como tal en tres situaciones irrepetibles en la vida y ministerio de Jesús. Esto es importante puntualizarlo porque así vamos entendiendo mejor el texto y vamos aplicando más adecuadamente también el texto a nuestra vida. Primero, es uno de los dos incidentes en los que el cielo habla directamente acerca de Jesús. Es uno de los dos incidentes en que el cielo habla directamente acerca de Jesús. Cuando decimos el cielo es una figura, ¿verdad? Es decir, el Padre habla acerca de Jesús. Uno de los dos eventos. Junto al bautismo son las dos únicas escenas donde se oye la voz del Padre y donde hay más personas también como testigos y que escuchan efectivamente la voz del Padre. En el caso del bautismo había mucha gente cuando Juan lo bautiza en el Jordán y en el caso habían 3 testigos terrenales y habían 2 testigos celestiales, según lo que dice el relato, ¿cierto? Celestiales en el sentido que ya no estaban en la tierra, como Elías y Moisés. Y en ambas, es decir, en el bautismo y en la transfiguración, el Padre describe a su Hijo como el único que lo complace plenamente. Hay una frase que se repite: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia o el cual me complace. Eso se dice en el bautismo de Jesús y se dice también en la transfiguración. Esta voz del Padre que les pide, y en ambas, quiero decir, describe a su Hijo como el único que lo complace plenamente. Esta voz del Padre que les pide a los discípulos que escuchen a Jesús, en este caso particular de la transfiguración, recuerda el espaldarazo celestial que éste recibió con motivo de su bautismo. Hay una relación directa entre estas dos cosas. Ahora, en el bautismo Jesús se identifica con aquellos que venía a salvar, porque no era el bautismo de Juan como tal, porque Juan bautizaba por arrepentimiento, ¿recuerdan? Y Jesús no tenía nada que arrepentirse, por tanto lo que hace es identificarse con aquellos que él venía a salvar, que sí debían arrepentirse, y después nosotros en el bautismo, posteriormente los creyentes nos identificamos con Cristo públicamente, haciendo este acto también que él nos mandó a realizar. Ahora, esas son las únicas 2 veces que se escucha la voz del cielo, la voz del Padre hablando, diciendo que su Hijo lo complace y que debían oírlo a él. En segundo lugar, la segunda situación que nos habla de que es un evento singular es la presencia de Moisés y Elías. La presencia de Moisés y Elías. Estos son 2 personajes del Antiguo Testamento y obviamente a esas alturas ya hacía 1400 años más o menos que Moisés había muerto, hacía unos 700, quizás un poco más de años que Elías había ascendido al cielo. Recuerden que él no pasó por la muerte física como tal, sino que fue llevado en un torbellino, en un carro al cielo. De tal manera que estos 2 personajes del Antiguo Testamento, cuando entremos ya al texto y desarrollemos ese versículo propiamente tal, que es el versículo 30, lo vamos a ver en detalle, pero esto es singular. No existe ninguna otra escena en el ministerio de Jesús donde aparezcan personajes de tanta importancia como Moisés y Elías. Nada menos que aquellos que representan a la ley, Moisés, y a los profetas, el caso de Elías. Y en el Antiguo Testamento había una división que decían la ley y los profetas para hablar de todo el Antiguo Testamento, de tal manera que estos personajes eran importantes en la historia de Israel y también era importante en la historia de redención, porque Moisés es un tipo de Cristo y Elías también viene siendo el que iba a ir delante del Señor, preparando el camino del Señor según la profecía. Y tercero, lo que hace singular este evento es la visible glorificación de Jesús. Es un evento único, exclusivo, no se repite en ninguna otra parte, donde se ve a Jesús glorificado. Nunca vamos a encontrar otro texto de los evangelios donde se vea a Jesús glorificado. Ni siquiera en sus apariciones tras la resurrección se le describe
con el fulgor que aquí exhibe, según el texto bíblico, versículo 29. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Nunca más tenemos una situación de esta naturaleza. Esto es significativo para mostrar lo peculiar de este evento, donde el Padre quiso revelar algo de la gloria de su Hijo en anticipación a lo que había de venir. Esto necesitamos tenerlo muy claro porque nos ayuda a poder entender quién era Jesús realmente, y la verdad es que los que participaron visiblemente de la escena y audiblemente de la escena tienen que haber experimentado un impacto bien particular, bien especial. Sin embargo, esto llegó a nosotros y ahora nosotros lo examinamos 2000 años después, miramos hacia atrás retrospectivamente hasta esta escena y también aprendemos cosas importantísimas respecto a la persona de Jesús. Como siempre, existen algunas especulaciones referidas al tiempo y la geografía que Lucas y los otros evangelistas escriben en el relato. Noten que hay una aparente contradicción. Aconteció como 8 días después de estas palabras. Y los otros dos evangelistas sinópticos, como se les denomina, Mateo y Marcos, dicen 6 días. Dicen 6 días después de esto. 6 días después de esto, reiteran. Y Lucas dice, aconteció como 8 días después de estas palabras. Aquí hay una aparente contradicción y entonces se han dado una serie de posibles explicaciones, pero la verdad es que sabemos que la Biblia no se contradice, de tal manera que los evangelistas inspirados por el Espíritu Santo tampoco entran en contradicción. Y hay dos formas muy simples de poder ver que no hay divergencia entre uno y otro. Primero, Lucas no dice 8 días, dice como 8 días. Es muy distinto si ustedes lo ven en Mateo, se van a dar cuenta que Mateo dice 6 días después. Marcos también, pero Lucas dice como 8 días después. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tampoco hay contradicción porque Mateo y Marcos hablan de 6 días completos y Lucas habla de 8 y considerando porciones de días. O sea, en el momento en que Jesús enseñó esas palabras, es decir, lo anterior, y en el momento que se produjo la transfiguración entran también en la contabilidad de Lucas. De tal manera que ambos o los tres están de acuerdo que son 6 días completos, pero Lucas añade porciones de días. No hay, por tanto, contradicción en ese sentido. Por otro lado, hay otra cosa, no sé si Elías está preparado para mostrar lo que quiero mostrarles nada más, porque esa es una foto de Israel, y que tiene que ver con el lugar de la transfiguración propiamente tal. La tradición ha dicho que el monte donde Jesús se transfiguró es en realidad el monte Tabor. Ese es el monte Tabor. Ese promontorio que hay allí atrás, ese es el monte Tabor, es una foto sacada desde el valle de Jerrel o de Megiddo también, como se llama, o de Armagedón. Esos son los 3 nombres que se le dan a ese valle donde se produjeron grandes batallas en el Antiguo Testamento, como por ejemplo lo que sucedió con Débora y Barak. ¿Recuerdan? Ese es uno de los valles que había. Un valle muy amplio y ese es el monte Tabor. La tradición, como digo, dice que el monte de la transfiguración es el monte Tabor. Pero hay un problema que tiene que ver con la geografía. Cuando nosotros vemos dónde se produjo los eventos anteriores, es decir, cuando dice estas palabras que Jesús enseñó anteriormente en el contexto, ocurrió en Cesarea de Filipo. Y Cesarea de Filipo estaba bastante lejos del monte Tabor. Lo cual no era un impedimento para que en 6 días pudiesen llegar allí, pero es muy improbable que sea el monte Tabor por la distancia, y no solo eso, sino también por otra cosa singular, porque en ese tiempo había una guarnición arriba en el Tabor, es decir, había una edificación romana. Por tanto, era difícil que el Señor se hubiese retirado aparte para orar y para tener la tranquilidad que requería e ir a un lugar donde habían tropas romanas, ¿cierto? Y habían edificaciones de esa naturaleza. Por tanto,
lo más probable es que no ocurrió allí, a pesar de lo que la tradición, de la tradición diga, sino que lo más seguro es que la transfiguración se produjo, en términos geográficos, en el sector de Cesarea de Filipo. Considerando el lugar donde antes el Señor Jesucristo enseñó eso, donde está el Monte Hermón. El Monte Hermón es uno de los montes más grandes que tiene Israel y están en el norte, en el noreste, para ser más exacto, del mar de Galilea. Y allí, en ese sector, es donde el Señor hizo la pregunta a sus discípulos sobre quién era Él, y lo más probable es que en uno de los montes cercanos al Monte Hermón, o en una de las partes más bajas del Monte Hermón, el Señor Jesucristo se transfiguró. Eso es simplemente un detalle de términos geográficos que no cambia las cosas, pero que para cualquier consulta, como estamos en un estudio bíblico, necesitamos conocer. Más allá de estas consideraciones menores, es importante que nos centremos en el hecho mismo de la transfiguración. Y para ello dividiremos, quiero decir, esta entrega en dos grandes partes. Primero, veremos la preparación y luego la manifestación. La preparación y la manifestación. Por supuesto, estamos hablando de la transfiguración. Notemos entonces, en primer lugar, el versículo 28 y 29, la primera parte. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba. Ahí está la primera parte. Jesús lo que hace, elige entre sus discípulos, entre los 12, escoge a 3 de ellos que serían los testigos presenciales de este magno acontecimiento. Son 3 de sus apóstoles, los que constituyen, por supuesto, el círculo más íntimo del pequeño grupo, Pedro, Juan y Jacobo. Serían también estas 3 personas que él escogería para que lo acompañasen al huerto de Getsemaní. ¿Recuerdan la noche que él fue arrestado? Para que ellos pudiesen también acompañarlo en la oración. Y en ambos eventos se quedaron dormidos los 3. En este de la transfiguración y luego en el del huerto de Getsemaní, cuando el Señor oraba y luchaba en oración por lo que iba a enfrentar posteriormente. La elección que Jesús hiciera de 3 hombres refleja el requisito de la ley, apunta un teólogo, que por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá un asunto, se validará un asunto legalmente. La ley decía eso lo encontramos en Deuteronomio 19:15, por ejemplo, donde dice expresamente que se aceptará el testimonio solo de 2 o 3 testigos. Y allí el Señor escoge a 3 para que fuesen testigos de ese evento. Recordemos que los discípulos, y esto tenemos que tenerlo en consideración cuando vamos a lo de la transfiguración, recordemos que los discípulos habían quedado muy acongojados y confundidos por lo declarado por Jesús respecto a su muerte inminente en Jerusalén y el consiguiente sufrimiento que sus seguidores padecerían. Esas no son buenas noticias, si lo vemos desde el punto de vista nuestro, en cuanto a nuestras emociones. Sería absurdo pensar cómo, ahora que sabemos que eres el Mesías y que estamos esperando que tú tomes el trono y gobiernes sobre todo, y nosotros seamos tus siervos, realmente tú vayas a la cruz y mueras. Eso no tiene mucho sentido. Chocaba con sus expectativas mesiánicas que ellos tenían. Menos aún tenía sentido que ellos sufrieran por el Señor Jesucristo. Nadie elige sufrir, ¿verdad? Por lo tanto, Pedro, Juan y Jacobo, de alguna manera representantes de todos los apóstoles, serían testigos de la gloria de Jesús. Y aquí está el punto. El Señor no llevó a los 12, sino llevó a una porción de los 12, pero a través de la porción de los 12 quería que los 12 pudiesen ser impactados por la transfiguración. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, eran una especie de representantes de los demás. Y no solo eso, sino que también vemos, y eso es interesante, que estas personas fueron líderes del grupo. Vemos a Pedro liderando al inicio en el día de Pentecostés, cuando predica su primer, su segundo, su tercer sermón, y Juan acompañando a Pedro. Vemos a Jacobo
después, ¿cierto?, siendo apresado, llevado a la cárcel y muerto en el capítulo 12 del libro de los Hechos por Herodes. Ahora, ¿qué es lo que implica? Que al ellos ser testigos de ese evento particular de la transfiguración de Jesús, iban a ser testigos nada menos que de la gloria de Jesús. Noten lo que pasa. Muerte, gloria. ¿Se dan cuenta? Es decir, ¿hacia dónde apuntaba? Cuando alguien dice que va a morir, obviamente hay tristeza, pero cuando ese que dice que va a morir muestra su gloria, la tristeza se transforma en gozo. ¿Me entienden? Hay una relación directa entre estas dos cosas y por eso es interesante lo que ocurre aquí. Y el Señor Jesucristo se prepara con 3 de sus discípulos y los lleva. Lo que ellos entrarían a ver momentáneamente no era algo, digamos, algo vago respecto a lo que era el reino de los cielos. Recuerden lo que dice el versículo 27, pero digo en verdad que hay algunos de los que están aquí, Pedro, Juan y Jacob, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. En un sentido limitado y circunstancial, lo que ocurrió allí fue eso. Ellos vieron el reino de Dios porque vieron al Rey en su gloria. Y eso marcaría para siempre su vida. De hecho, 2 de ellos, específicamente, serían los primeros portavoces del Evangelio en Jerusalén. Los primeros que se levantaron a proclamar la verdad. Ahora, ¿no es notorio que Pedro fue el que lo negó al Señor Jesucristo 3 veces? En forma reiterada. Categóricamente, al final incluso dijo una maldición que él no lo conocía. ¿No es singular que este hombre, este mismo hombre, que había sido llevado al Monte Santo, donde había experimentado visiblemente y audiblemente la gloria del Señor Jesucristo, posteriormente lo niegue? Pero ¿no es también significativo que él sea el primero en proclamar la verdad en Jerusalén? Es decir, este hombre fue impactado a tal punto por la transfiguración que a pesar de sus tropezones después, en adelante en el proceso, hasta incluso llegar a la cruz donde todos lo abandonaron al Señor Jesucristo, sin embargo después el Espíritu Santo lo usara como un instrumento poderosísimo para llamar al arrepentimiento a tanta gente. 3.000 personas se convirtieron en primera instancia, luego 5.000. Es decir, la cosecha de almas fue tremenda a través de uno de ellos y de Juan, que era el que lo secundaba por lo que dice el libro de los Hechos. Ahora, lo que yo quiero recalcar es algo que tiene que ver con el impacto que produjo en estas personas. Pedro había negado al Señor Jesucristo categóricamente. Sin embargo, Pedro y Juan fueron los que con valentía dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Noten estas 2 palabras, visto y oído. ¿Qué es lo que vieron y oyeron? No solo al Señor Jesucristo en su humanidad, sino vieron al Señor Jesucristo en su gloria. Y eso es lo que obviamente causó un cambio sustancial en su vida. Estas personas sabían que no se trataba de un cuento de hadas, como Pedro va a decir, no son fábulas artificiosas, sino que hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Ven? Entonces, cuando después los amenazan y le dicen: no hablen más en este nombre, ellos dicen: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No somos capaces, no tenemos la capacidad de nosotros mismos para resistirnos frente a este hecho de la causa. Esto es una verdad absoluta y nosotros la vamos a proclamar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estas experiencias que tuvieron con el Señor Jesucristo no solo marcaron sus vidas, sino marcaron sus ministerios y marcaron también el hecho de que quedaran plasmadas para que nosotros posteriormente pudiésemos estudiarlas y ser impactados igualmente por estas experiencias que ellos transmitieron. Fueron estos mismos hombres que luego dirían: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuándo dijeron eso? Cuando fueron azotados y amenazados para no hablar más en el nombre de Jesús. Hechos 5:29. Ellos dijeron: no, nosotros no vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego que hicieron todo esto con ellos, haberlos amenazado y azotado, dice: salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del
Nombre, afrenta por causa del nombre. Hechos 5, 40 y 41. ¿Notan lo que causa el Señor Jesucristo en la vida de las personas? Cuando conocemos al Señor no vamos a quedar nosotros como si solo tenemos una especie de conocimiento intelectual, ¿cierto? Conocemos algunos hechos acerca de Jesús. No, la experiencia con Jesús es transformadora y eso es lo que estamos viendo aquí en el caso de ellos. Ellos no fueron simples oidores de la palabra, sino hacedores de ella porque estaban apercibidos que Jesús realmente era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estos hombres aprendieron a temer a Jesús y eso le permitió vivir una vida de sacrificio, de entrega piadosa. Ellos estuvieron dispuestos a entregar su vida. Sabemos cómo murió Pedro. Yo escuchaba el otro día, conversábamos con hermanos y dicen que hay tantas voces dentro del mundo evangélico que incluso están cambiando las cosas. Están tergiversando a tal punto las cosas, incluso la vida de Pedro, que ya consideran que el símbolo, ese símbolo que siempre se ha considerado en realidad como un símbolo satánico porque es una burla a la cruz de Cristo, es la cruz invertida, hoy día aparece como buena porque Pedro murió de esa manera. Esa es una tergiversación total. Obviamente que la cruz invertida sigue siendo un símbolo satánico porque es una burla a la obra del Señor Jesucristo. Es lo mismo que la cruz quebrada, esa que es como el símbolo de la paz. Es también un símbolo anticristiano. Ahora, el hecho de que Pedro, según la tradición, muriera así, y digo según la tradición porque la Biblia no dice cómo murió Pedro, no tiene que ver esencialmente con que esto pueda transformarse en un símbolo bueno, siendo algo malo. No. Se tiene que ver simplemente con el hecho de que Pedro entregó su vida en sacrificio por causa del Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo hizo? Porque él vio con sus propios ojos la majestad del Señor. Es decir, pudo tener una devoción y un testimonio de fe incluso hasta el martirio. El caso de Pedro también, el caso de Jacobo fue también de la misma manera. ¿Por qué? Porque había experimentado, había visto la gloria del Señor Jesucristo de una manera singular. De seguro, el hecho que fueron testigos de la gloria del Señor en el Monte Santo contribuyó mucho a su amor a Jesús y a su causa. Esto nos enseña a nosotros en términos de aplicación que nuestras experiencias con el Señor en nuestra vida íntima marcan nuestro carácter y nos impulsan a servir al Señor, proclamando sin temor al hombre que Jesús es nuestro bendito y glorioso Salvador. No estamos transmitiendo fábulas artificiosas, sino la verdad. Eso es lo que debe quedar grabado también en nosotros. Y aunque nosotros no experimentamos lo que Pedro experimentó, Pedro, Juan y Jacobo, sin embargo, sin duda, esto nos enseña que las experiencias con el Señor nos ayudan a enfrentar las situaciones de la vida de una manera distinta. Lo segundo que tenemos allí en la preparación es que el Señor juntó a estos tres, los escogió y los llevó al monte a algo particular. ¿A qué dice ahí el texto? Y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba. Yo quiero que vean la diferencia que hay con Mateo y Marcos, porque ni Mateo ni Marcos, Mateo 16, Mateo 17 quiero decir, mencionan este detalle que Lucas introduce. Mateo 17 dice, versículo 1, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto. Pero no dice a qué fue. Excluye lo de la oración. Luego, en Marcos capítulo 9, tenemos en el versículo 2 del relato de la transfiguración, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y lo llevó aparte solos a un monte alto. Otra vez, no aparece a qué fue. Lucas introduce este importante detalle. Y es propio esto del Evangelio de Lucas. Dice que Jesús fue al monte a orar. No solo llevó a los tres testigos de lo que acontecería en el monte, sino que fue con la expresa misión de orar al Padre. Y esto nos ayuda más o menos a tener un contexto más amplio
de cómo el Señor Jesucristo se comportaba respecto a los acontecimientos importantísimos de su vida. Y ahora vamos a hacer una relación de hechos y ustedes se van a dar cuenta que siempre que Jesús tenía que tomar una importante decisión o hacer algo que fuese singular y trascendente, siempre Él oraba. Notemos, Lucas es el único que consigna que en el bautismo Jesús oró. Tenemos el relato del bautismo en todos los evangelios, pero solo Lucas dice que Él estaba orando cuando fue bautizado. Y obviamente ese es un evento importantísimo porque marca un punto de inflexión. De ahí en adelante comienza su ministerio. Después de allí, Él es llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Es decir, fue confirmado como el Mesías propiamente tal, de tal manera que era un evento importantísimo y donde el Padre confirmó que era su Hijo amado, que lo complacía y en consecuencia dio testimonio público de que Él era quien venía a salvarnos. Jesús oró, y eso está en Lucas 3:21, si lo quieren revisar. Del mismo modo, la noche antes de llamar y establecer a sus discípulos como apóstoles también ocurrió lo mismo. Lucas 6, versículo 12. Lucas 6, versículo 12. Y en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Entienden? Este evento lo tenemos también en Marcos y en Mateo. Sin embargo, ni Marcos ni Mateo dicen que Jesús oró antes de escoger a los 12. Pero Lucas dice que oró. ¿Por qué era importante esto? Porque obviamente ellos eran los que iban a multiplicar la obra del Señor Jesucristo en cuanto a la proclamación del Evangelio. Ellos iban a ser los fundamentos o las columnas de la iglesia del Señor Jesucristo. Iban a ser los que iban a establecer doctrina posteriormente, según lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Es decir, era muy importante este hecho y por eso entonces estableció a ellos, pero antes de eso estuvo orando al Padre, estaba pidiendo la guía y la dirección del Padre. También cuando hizo a sus discípulos la pregunta más importante respecto a su identidad. Ahí estamos en el mismo capítulo 9, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. ¿Ven? Allí, en ese contexto, Él les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y luego le dicen, ¿y ustedes quién dicen que soy? Otra vez, una pregunta importantísima porque nadie que no sepa la identidad correcta de Jesús puede ser un hijo de Dios. Y de la misma manera, en este contexto, cuando llevó a 3 de sus discípulos al monte donde se transfiguró, también estaba orando. Cuando pronunció también la enseñanza sobre la oración, el Padre Nuestro, Lucas es el único que dice que Jesús estaba orando. Lucas 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Ven? Otra vez, Lucas es el que destaca aquello. No cabe duda que lo que desea transmitir a sus lectores originales, tanto como a nosotros, es la importancia superlativa de la oración. Más aún cuando es Jesús, el Hijo de Dios, el que ora de esta manera. Jesús entendía perfectamente la importancia de estar siempre comunicado con su Padre. Siendo Él el Hijo de Dios, teniendo una filiación única con Dios, sin embargo, sabía la necesidad de depender siempre del Padre, y la forma de depender del Padre es la oración. Si hay una manera en que nosotros vemos nuestra debilidad espiritual, es justamente la falta de oración. Cuando evaluamos nuestra vida, la mejor manera de evaluarla es más que si he leído o no la Biblia, es si estoy orando o no. O estoy orando, o mi oración es muy circunstancial. Evidentemente eso muestra que la verdad es que hay un problema en mí. Espiritualmente hablando, hay una debilidad y estoy susceptible probablemente a los ataques del enemigo. Pero nosotros aprendemos de esto, que es la tarea más importante que nosotros tenemos junto, obviamente, con el estudio de las Escrituras.
Lucas dice que Jesús fue al monte a orar. Y ahora, ¿era trascendente este evento así como los anteriores? Por supuesto que sí, porque de esto también iba a depender en un sentido que el Señor fuera fortalecido para poder después colocar su rostro como pedernal e ir a Jerusalén y morir por nuestros pecados. Por tanto, era muy importante. Podríamos decir que la misma transfiguración fue una respuesta a la oración de Jesús. Con ello no decimos que Jesús estaba orando por esta alteración en su rostro y vestimenta, o incluso por el privilegio de hablar con estos espíritus exaltados, ¿cierto? Sabios y comprensivos como Elías y Moisés, acerca de la obra que él iba a realizar a Jerusalén. Sin embargo, todo esto fue en respuesta a la oración que estaba ofreciendo cuando llegó a elevar su alma al Padre. De alguna manera gloriosa, el Padre está dando la aprobación a su Hijo a través de la respuesta también a la oración, no solo a través de las palabras. Era un momento clave en la historia de la redención. Jesús se prestaba a ir a Jerusalén a cargar sobre sí el pecado de todos aquellos que él había escogido antes de la fundación del mundo. Se aparta de las multitudes y toma consigo a estos 3 discípulos y sube a un monte a orar. Y el Padre responde maravillosamente a su oración, porque mientras oraba, y aquí vienen los segundos, es la manifestación, mientras oraba, dice el versículo 29, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y este es el versículo que viene siendo la razón del tema, es decir, la transfiguración. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. En medio de su oración, no después de haber orado, sino en la misma oración ocurrió la transfiguración. O sea, mientras estaba orando el Señor Jesucristo se produjo ese cambio sustancial que fue evidente a los ojos de aquellos que estaban en ese momento con el Señor Jesucristo. La gloria de Jesús se hizo patente. Y eso es lo que tenemos aquí. La gloria de Jesús se hizo evidente. Por eso hablamos de manifestación de la gloria del Señor. Lo primero que afirma Lucas es que la apariencia de su rostro cambió. Mateo dice, y resplandeció su rostro como el sol. Mateo 17:2. Y resplandeció su rostro como el sol. Y siempre en la Biblia, ese es un recurso del lenguaje, se utilizan símiles. ¿Y qué es lo que es un símil? Es una comparación para tratar de poder mostrar algo conocible para identificar algo que está más allá de lo conocido. ¿Se acuerdan? En Pentecostés cuando dice, Lucas también relata lo que pasó y dice lenguas como de fuego. No dice lenguas de fuego, dice como de fuego. Es una comparación, es un símil para tratar de mostrar algo que nunca había acontecido y que para entonces los espectadores de allí era algo que no entendían. Por tanto, cuando Mateo dice resplandeció su rostro como el sol, está tratando de buscar algo, una analogía para hacer esa comparación, nada más. En otras palabras, era indescriptible lo que ellos estaban viendo. Nunca lo habían visto y nunca lo verían posteriormente. Este resplandor, y esto es interesante, no era desde afuera, sino surgía desde adentro de su ser. Y aquí, evidentemente, hay una diferencia notable con lo que pasaba con Moisés. Dice la Biblia que cuando Moisés subía al monte y estaba con el Señor y posteriormente descendía, los israelitas miraban su rostro y resplandecía, dice, su rostro. Y al punto que Moisés se tuvo que colocar un velo. Posteriormente Pablo lo aplica teológicamente en el capítulo 3 de 1 de Corintios, de 2 de Corintios, quiero decir, capítulo 3, donde hace la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto y dice que uno tenía gloria y otro, pero era una gloria que se desvanecía. Y ahí se refiere al pacto de Moisés, ¿cierto? A la ley. Y dice que Moisés se colocaba un velo sobre su rostro porque los israelitas no querían ni verlo porque resplandecía. Este resplandor de Moisés era totalmente distinto al resplandor de la transfiguración. ¿Por qué? Porque era un reflejo. Lo que ocurría en el rostro de Moisés era un reflejo de la gloria de Dios. Lo que ocurre con el Señor Jesucristo no es un reflejo de la gloria de Dios, es la gloria de Dios. Externalizándose, es decir, mostrándose hacia afuera.
evidenciándose en su rostro y en su ropa. Es algo totalmente distinto. Es de adentro hacia afuera. Lo de Jesús, lo de Moisés era de afuera hacia adentro. Era simplemente una especie de espejo Moisés. En cambio, el Señor era la misma gloria de Dios. Era un resplandor de gloria celestial deslumbrante. Él mismo fue glorificado allí en ese lugar. ¿Qué contraste ahora? Cuando lo vemos a la luz de lo que el profeta Isaías nos dice en Isaías 53 que iba a pasar con él. Vamos a Isaías 50, en realidad 52:14, es poquito antes de que comience el capítulo 53. Allí dice lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo íbamos a ver los hombres? Versículo 13, 52, 13 y 14. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Más adelante va a decir, versículo 2 del capítulo 53, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Miren, dice como raíz de tierra seca. ¿Qué belleza tiene la raíz de tierra seca? O sea, no tiene ningún atractivo. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Fue desfigurado su rostro y eso ocurrió obviamente en la cruz. Pero ¿qué contraste acá? Su rostro resplandece como el sol. No es un rostro desfigurado. No. De pronto Jesús aparece como todo bañado con un resplandor celestial, mientras que sus mismas vestiduras se volvieron lustrosas con una blancura que estaba más allá de la blancura de la nieve. Otra vez es un símil para hacer una comparación porque no tiene palabras para expresar lo que está describiendo. Su vestido blanco y resplandeciente. Es como si estuviera decorado con estrellas, apunta alguien. De esa manera, resplandeciendo, pero con un resplandor no de esta tierra, con un resplandor no de este sistema de cosas, que no es conocido por nosotros, que está más allá y que es obviamente la manifestación sobrenatural. Hasta este momento, en la vida de Jesús, la humanidad de Jesús había sido natural y, valga la redundancia, perfectamente humana, es decir, como cualquier persona. De hecho, cuando la mujer samaritana ve al Señor Jesucristo que se acerca al pozo ahí en Juan 4, le dice, ¿cómo tú, hombre judío, me hablas a mí, mujer samaritana? O sea, ¿qué es lo que vio? Un judío común y corriente. Más adelante, cuando le empieza a decir algunas cosas respecto a ella, dice, tú eres profeta. Y más adelante el mismo Señor le dice que es el Mesías. Sin embargo, ella lo sigue viendo como un hombre. A pesar de saber que es el Mesías, sigue viéndolo físicamente como un hombre. Lo mismo el ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, que el Señor finalmente lo sana, ¿recuerdan? Y después Él le dice, cree en Cristo, y Él le dice, ¿quién es, Señor, para que yo crea? Y Él dice, yo soy el que habla contigo. ¿Y qué pasó allí? Él dice que cayó a los pies del Señor Jesucristo y lo adoró, pero sigue viéndolo como un hombre. Es decir, sigue viéndolo en su humanidad. Pero aquí no se ve como un hombre, se ve como el Dios Todopoderoso. Esa es la gran diferencia. Porque aunque habían signos celestiales en algunos eventos de la vida de Jesús, como en el nacimiento y el bautismo, han dado testimonio de que era más que un hombre. Estos signos fueron temporales, externos nada más, brillando, posándose sobre ellos desde fuera. Por ejemplo, el ángel del Señor rodeado de gloria que anunció a los pastores el nacimiento del Salvador. Dice que la gloria del Señor estaba alrededor, pero el ángel reflejaba la gloria del Señor, pero no era un signo interior. Cuando recién él está anunciando a los pastores que había nacido el Salvador. La multitud de ángeles que alababan en la misma escena, la voz del cielo y el Espíritu Santo, y como paloma se posó sobre Jesús en el bautismo también, eran signos exteriores de que el Señor era más que un hombre. Todas eran señales externas, pero ahora, sin embargo, las señales desde adentro. Yo quiero recalcar eso porque
La verdad es que no existe ninguna otra parte en la Biblia donde nosotros veamos a Jesús de esa manera. Es una gloria inherente, no reflejada, sino manifestada en su propio ser esencial. El resplandor de la carne exterior no es más que el resplandor de la gloria interior. ¿Y qué era esa gloria? La gloria del Señor. Una manifestación de la deidad. Esa plenitud de la deidad que habitaba dentro del Señor. Los rostros de otros hijos, de otros hijos de los hombres, han resplandecido, como dije, como el caso de Moisés. O cuando Esteban miró hacia los cielos abiertos, dice el libro de los Hechos, que también allí en el capítulo 7, al final del capítulo 7 del libro de los Hechos, que también allí se veía el rostro como de un ángel cuando él miraba al cielo y veía al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre cuando era apedreado. Sin embargo, era una gloria reflejada, no era su gloria. Pero cuando la humanidad de Jesús se transfiguró de esta manera, fue una gloria nativa, el resplandor interior del alma se colaba e iluminaba el globo envolvente de la carne humana. Es decir, en el fondo, de alguna manera, Dios quiso abrir un poco el velo de la humanidad que velaba esa gloria para que todos supieran, o los tres que habían allí supieran quién era en efecto Jesús. Yo quiero que tratemos de transportarnos a ese tiempo, imaginariamente, por supuesto, y tratemos de ver que vamos con Jesús, subimos al monte a orar. Bueno, Jesús oró muchas veces, nosotros ya lo hemos visto orar. Vamos otra vez a una especie de rutina con Él, pero esta rutina se transforma en algo extraordinario, porque ellos comienzan a ver a Jesús como realmente Él es en esencia, como el que ha sido eternamente. Y este velo de la carne se abre para que puedan contemplar la gloria del Rey. Ahora se aprecia a Jesús en su gloria. Lo que siempre ha sido sale a relucir por un momento. Es algo del resplandor de su carácter santo. Ningún ser creado podría manifestar esa gloria, ninguno. Alguien dice los ángeles. No, los ángeles no tienen gloria inherente tampoco. Son criaturas y por el hecho de ser criaturas lo que hacen es reflejar la gloria de Dios. Pero no, ellos no son la gloria de Dios. Hay una diferencia notable. Son incapaces de mostrar a los ángeles esta gloria. Por un momento se permite descorrer el velo de la humanidad para manifestar su deidad. Aquel que estando en la condición de hombre, Filipenses 2:8, echó para atrás el velo de su carne con el fin de revelar a estos testigos para que echaran una breve ojeada de su gloria divina. La gloria Shekinah, la misma que se manifestaba en el Antiguo Testamento y que el otro día vimos así al pasar en el estudio bíblico, es la gloria de Dios que se manifestó muchas veces en el Antiguo Testamento, la gloria que le es propia solo a Dios. Por eso cuando algunas personas dicen, pero hay personas que no creen en la Trinidad, ¿es posible que esas personas sean creyentes? Absolutamente no. No son creyentes. No, pero creen en Jesús, dicen que Jesús es el Hijo de Dios, no importa. Porque no creen que Jesús es Dios. Y aquí Jesús está diciendo, este soy yo, este es el que siempre he sido. Y el Señor, el Padre, de alguna manera especial también utiliza este evento extraordinario para mostrar la grandeza de su Hijo. Y todas las miradas tienen que posarse en Él, todos los pensamientos tienen que ir a Él. Es maravilloso cuando nosotros vemos la Biblia y la vemos a la luz de Jesucristo. Cuando Jesucristo está ausente, nosotros sacamos a la persona principal de las Escrituras. Porque Él no solo murió en la cruz por nosotros, sino también Él fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él fue coronado de gloria y de honra, la gloria que tenía antes que el mundo fuese con el Padre. De tal manera que aquí vemos a Jesús verdaderamente en su esencia misma. El Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Esta era la gloria que el Hijo compartía con el Padre antes que el mundo fuese. Esa misma gloria de la cual Él había venido para humillarse a sí mismo, tomando forma de siervo. Es asombroso que el eterno Dios haya determinado entrar en el tiempo y en el espacio. ¿No nos asombra eso? Que aquel que es infinito y aquel que es ilimitado venga y se meta en un espacio-tiempo que para nosotros es algo natural, para Él es algo totalmente
ajeno, porque para Él no existe el tiempo ni el espacio. Sin embargo, haya venido a este lugar, en lugar de seguir disfrutando eternamente de la gloria que le era propia por naturaleza, se haya vestido de la humanidad y estuviera dispuesto a transitar por el valle de la muerte. ¿Podemos entender eso? Obviamente que no. Pero eso es lo que dicen las Escrituras. Ese era el plan de redención. Eso tenía que suceder porque Él debía identificarse con el hombre para salvar al hombre. Alguien escribió: es pues algo más que una conjetura, es una probabilidad, que si la vida de Jesús hubiera sido por sí misma desprendida de la humanidad en general, la transfiguración hubiera sido la modalidad y el comienzo de la glorificación, porque obviamente no tendría la necesidad de mostrarse humanamente, porque ya entonces estaría glorificado. La transfiguración entonces es la muestra de que Él, a pesar de ser glorioso, quiso humillarse. El camino a los cielos, del cual se exilió a sí mismo, dice esta persona que escribe, le estaba abierto desde el monte de la gloria, pero prefirió pasar por el monte de la pasión y del sacrificio. El peso de la redención del mundo está sobre Él y ese propósito eterno lo lleva de la gloria de la transfiguración hacia adelante a la cruz y a la tumba. Es extraño, ¿cierto? Porque nosotros siempre pensamos en ascender. El Señor Jesucristo pensó en descender. Nosotros pensamos en estar y disfrutar la gloria del Señor, pero el Señor vino a este mundo para poder morir, estando en la gloria. Es todo al revés. Es todo al revés. Y era necesario según el plan de Dios. Él elige morir con y para el hombre en lugar de vivir y reinar sin el hombre. Esta no es una frase mía. Alguien lo dijo. Miren, Él elige morir con y para el hombre en lugar de vivir y reinar sin el hombre. ¿Le podría quitar algo de gloria a Jesús, a Cristo, al Hijo del Dios viviente, el hecho de añadir a los hombres a su reino? No, es decir, ¿le podría quitar algo de gloria al Señor el decir, ya, no voy a llevar a hombres a la gloria? Obviamente no, Él seguiría siendo exactamente el mismo, el Dios Todopoderoso, digno de gloria, de honra y de alabanza de todas sus criaturas. Sin embargo, Él quiso morir con y para el hombre en lugar de vivir y reinar sin el hombre. Y eso, hermanos, si no nos asombra y no nos impacta y no vemos preciosura en eso, belleza extraordinaria en eso, más allá de lo que uno pueda decir a través de las palabras, entonces no hemos entendido nada. Porque es tremendo el hecho de que Él haya elegido morir con y para el hombre en lugar de vivir y reinar sin el hombre. Él quiso salvarnos para poder vivir y reinar con nosotros. No porque hayamos sido importantes, sino porque Él así lo determinó por su pura gracia. Pero esta manifestación de la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración también apunta hacia la victoria sobre la muerte. Porque ¿qué es lo que estaba diciendo anteriormente? Que tenía que ir a Jerusalén, morir y resucitar al tercer día. Pero los discípulos se olvidaron de la última frase. Resucitar al tercer día. Ahora, el Señor está diciendo con esta transfiguración que Él iba a vencer la muerte. Comparemos la imagen del Cristo transfigurado, tal como lo dibujan los sinópticos, con la imagen dibujada por el mismo Juan del Cristo de la exaltación. Y veamos cuán sorprendentemente similares son. Apocalipsis 1. Perdón. Apocalipsis 1, 13 al 17. Recuerden que Juan fue uno de los testigos que estuvo en el monte de la transfiguración. Y Juan también es el que escribe Apocalipsis, con la visión celestial, por supuesto. Dice Apocalipsis 1, 13 al 17. Y en medio de los 7 candeleros, a uno, ahí lo que él vio, ¿cierto? Al que hablaba conmigo, dice el versículo 12,
Vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Como el sol cuando resplandece en su fuerza era su rostro. Como dice Mateo que era el rostro de Jesús cuando se transfiguró, como el sol. La descripción que hace Juan y la descripción que vio Juan, es decir, físicamente, visiblemente, coinciden. En ambas descripciones tenemos una abundancia de metáforas y símiles, cuya riqueza no era en sí misma, sino el tartamudeo de nuestro débil habla humana. Es decir, en otras palabras, lo que ellos hicieron fue tratar de describir al Señor, pero no pudieron describirlo con palabras suficientes. Por eso usaron metáforas y comparaciones. Porque cuando hombres corruptibles intentan hablar del incorruptible, siempre nos vamos a quedar cortos. Describir a Cristo en su gloria es imposible. La persona que tenga un vocabulario más amplio en esta tierra nunca va a poder describirlo en toda su esencia. Y si no fuera porque Él mismo se manifiesta, aunque por un breve momento de esta manera, como en el Monte Santo y frente a Juan en Patmos, no podríamos más que especular. Sin embargo, el Señor nos ha querido dar un vistazo de su gloria. Notemos como en ambos eventos, la transfiguración y la revelación en Patmos, tenemos una descripción de una blancura como la nieve, mientras que para retratar el rostro, Juan repite casi textualmente las palabras de Mateo, su rostro brilló como el sol. Evidentemente, el Cristo de la transfiguración y el Cristo de la exaltación son una y la misma persona. El Cristo del Monte Santo, el Cristo del Monte Calvario y el Cristo delante del cual se doblará toda rodilla de los que están arriba en los cielos, en la tierra y abajo de la tierra, es el mismo. Es el mismo. No es absurdo que para una fecha como la que estamos a punto de conmemorar, que es la Navidad, no es absurdo que todos los ojos vayan a un pesebre cuando Él no está allí. ¿No es absurdo que estemos contemplando a un niño débil e indefenso que reposa en los brazos de su madre, cuando el mismo que estaba en ese lugar, hoy está en la gloria, exaltado hasta lo sumo? Eso nos enseña que la misma persona que contemplamos en el pesebre de Belén, el mismo que pendió de una cruz durante varias horas, y que recibió el desprecio, la burla, el aborrecimiento de los hombres, es la misma persona que no obstante deja la tumba vacía como testimonio vivo de su victoria sobre la muerte. Y es también la misma persona que asciende al cielo a la vista de sus apóstoles, Hechos capítulo 1. Y es al mismo tiempo la misma persona que fue exaltada hasta lo sumo y se le dio un nombre que sobre todo nombre, y es la misma persona que volverá un día como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Señor Jesucristo. Y los apóstoles allí vieron una anticipación de esa gloria, pero al mismo tiempo, y esto es interesante en términos de aplicación para nosotros, al mismo tiempo la certeza de que Jesús no solo iba a morir, sino que iba a vencer la muerte, iba a recibir la gloria que Él siempre ha tenido inherentemente de adentro, que allí pudieron ver, es una certeza absoluta de que también nosotros vamos a vencer la muerte. La certeza no está en nuestro grado de fe. La certeza no está en que nuestra fe es grande. La certeza está en quién hemos puesto nuestra fe. Y sea una fe pequeña o una fe grande, vamos a recibir exactamente lo mismo. Vamos a resucitar de entre los muertos y vamos a compartir la gloria con el Señor. Eso es lo maravilloso. Por eso es que esto tiene que haber llenado el corazón de sus discípulos. Y aunque en el momento no entendieron muy bien lo que estaba pasando, cuando vino el Espíritu Santo, con toda seguridad, fueron iluminados para saber que esto que vieron allí era una certeza también para ellos, que un día iban a vencer la muerte, iban a ser exaltados, iban a reinar con Cristo. En conclusión, hermanos, todos nosotros necesitamos mirar siempre a Cristo en su transfiguración y recordar que el camino a la gloria está siempre precedido por la cruz.
que no se puede alcanzar lo uno sin lo otro. Que si Cristo no hubiese pasado por la cruz, todavía nosotros estaríamos perdidos y condenados por nuestros delitos y pecados. Pero como Él pasó por la cruz, y no solo eso, sino que dejó la tumba vacía, y no solo eso, sino que ascendió a la gloria y fue exaltado hasta lo sumo, todos necesitamos entonces la experiencia del Monte Santo, donde vemos su gloria y escuchamos su voz. Todos necesitamos ver que en su gloria también está nuestra esperanza y nuestra certeza. Y que sin la glorificación de Cristo nunca podríamos disfrutar de una eternidad con Él. Pero todo esto fue un hecho. Son relatos históricos. No son cuentos, ni figuras, ni fábulas. Son realidades. Y nuestra fe descansa en Él. Miremos a Cristo y entonces esto nos aliente para enfrentar las vicisitudes de la vida. Padre, gracias por este tiempo que hemos pasado junto a tu palabra. Gracias por mostrarnos otra vez a Jesucristo. Señor, no hay nada más extraordinario, más maravilloso, más glorioso que mirar a Jesús. Él es nuestra esperanza, nuestra certeza, nuestra seguridad. Él mostró cuál es el camino a la gloria. Y nosotros hemos de seguirte, Señor, a pesar de nuestras grandes debilidades y flaquezas. Gracias por darnos la certeza de que vamos a estar contigo y vamos a vencer la muerte. Bendice, Señor, a tu iglesia. En el nombre de Jesús.